Yo entiendo a mi querido amigo Alfredo Pacheco, que creo que cumple años hoy, o por lo menos me invitaron a un cumpleaños hoy de él. Sí, y trataré de ir a darle un abrazo. felicitaciones. Felicidades, Alfredo. Él sabe que le tengo muchísimo cariño. Pero creo que no hizo un buen papel al llamarle la atención al gobierno en esos términos. Repito, lo puedo hasta entender, no compartiendo sus ideas, porque creo que a él, como presidente de la Cámara de Diputados, le corresponde dirigir ese hemiciclo y contratar en los momentos que tenga que contratar a quien tenga que contratar para hacer el mejor trabajo posible. Y esa es una prerrogativa exclusivamente de él como presidente de la Cámara de Diputados, un poder independiente. El presidente de la República tiene las mismas prerrogativas en el Ejecutivo. Y si lo quiere ver desde el punto de vista institucional, ¿qué hace metiéndose un presidente de una Cámara con quien el presidente designa en una función pública? Y si lo quiere ver desde el punto de vista partidario... Pero yo tengo entendido... Perdóneme, don Freddy, para acabar la idea. Y si lo quiere ver desde el punto de vista partidario, es un espacio incorrecto para tratarlo, porque ese era un espacio institucional. Usted pide una reunión de la Comisión Ejecutiva y ahí lo plantea, pero no un espacio institucional. Dígame, don Freddy. No, que tengo entendido que Pacheco tiene un cargo dentro del partido para el área del distrito y él estaba defendiendo a unos compañeros que lo habían cancelado, nuevos funcionarios que designaron. No, él estaba defendiendo básicamente, por el tono de su discurso, él estaba criticando las modificaciones que hubo en las subdirecciones de la DGI. En la DGI hubo 4 subdirectores que se fueron. Fíjate que el líder habla de gente que hizo maestría, gente que se preparó, técnicos, y hace referencia a ese enfoque. Y parece que fue por ahí. Hubo 4 dirigentes, de las 4 personas que se quitaron, creo que fueron 3, porque hubo una subdirectora que ya había sido, la que era subdirectora jurídica de la DGI, fue designada en la Suprema Corte de Justicia en diciembre y no había sido sustituida. Pero habían 3 dirigentes del PRM, por lo menos 2 dirigentes del PRM y otra muy vinculada al PRM por su familia, que fueron removidos de las subdirecciones de la DGI en un decreto que salió el jueves pasado. Y se supone que esa gente que fue ahí son personas que tienen... Cancelados. Bueno, me refiero a los que llegaron nuevos. No, pero los que estaban ahí fueron cancelados. Bueno, sí, fueron removidos. Desvinculados. No, porque una cosa es removerte, como es el presidente, te pongo aquí, te quito allá. No, porque eso es rotar. Eso es rotar. Yo remover, te quité, te moví de ahí. Eso están quitados. Están de momento quitados, no quiere decir que no puedan ir mañana a otra posición, como es el caso del exdirector de la DGI, Luis Valdés. Él se espera a otra posición, tal vez parte de esa gente que no estará en la DGI más podrá ir con él a otra función en otro lugar, digo yo, o en otros lugares. Pero en ese lugar, un nuevo director, se llama Pedro Urrutia, tiene derecho, si el presidente, oye, yo voy a coger este cargo, pero yo no tengo equipo para trabajar. Usted tiene expectativa conmigo, de recaudación, de eficientización. Yo tengo una visión. Esa visión, él la puede implementar con un equipo de él que le acompañe. Eso no es lógico, digo yo. Ahora, el hecho es de que se quite mañana, bueno, haga la diligencia, el dirigente que sea, para que esa persona, el presidente, la tome en cuenta en otra posición importante pasado mañana. Pero no veo ninguna necesidad de lo que hizo Pacheco, o sea, y lo siento mucho, mi querido amigo. Eso él hubiera podido perfectamente bien, si tiene vínculo con esos dirigentes, son amigos de él, trabajaron con él, porque él dijo, yo esa gente veía para atrás y estaban conmigo. Fantástico, peleé por ellos. Ahora no hay. Que le pidió al presidente, va y lo ve. Presidente, mire, esta gente usted me la quitó, vamos a protegerlo, donde nosotros. Utiliza un espacio diferente. Pero el presidente de la Cámara de Diputados, creo que él era ahí. Él era una dirigente del PRM. Por mucho que él quiera usar eso, él era ahí presidente de la Cámara de Diputados y él estaba encaramado en su hemiciclo allá arriba, en su poltrona. No puede estar bajando raya al presidente de la República sobre quién puede nombrar o no puede nombrar. Eso es muy feo institucionalmente. Y Pacheco es un hombre muy rejugado y un estadista, un hombre de Estado. Él sabe que eso no está bien. Entonces, ojalá que eso lo puedan resolver entre ellos y no lleven ese conflicto al gobierno y no afecte al gobierno y entiendan al presidente, su propio compañero. Esto me va a terminar. Y ustedes quieren quedar en el gobierno, lo que más importa es que él termine bien. Entonces, si él termina mal, por mucho nombramiento que tengan ustedes, es para afuera que van el 28. Entonces, tienen que tener un poquito más de inteligencia emocional también. Los partidos siempre tienen el dilema de el que trabajó, hizo la campaña y el que posteriormente llega, que no necesariamente cogió toda la lucha, los sudores,
las enfermedades, las familias políticas casi siempre terminan enfermos, porque el que asume la política con responsabilidad y el trabajo que hay que hacer y cómo se hace de manera especial en la República Dominicana, regularmente terminan enfermos del estómago, por cómo se hace la política en nuestro país, que es con características muy especiales. Entonces los partidos siempre tienen ese dilema del que trabajó, que no necesariamente luego termina en un puesto, el que trabaja está pensando o cree que posteriormente será premiado con alguna designación cuando se llegue al poder, como le pasó al PRM. Entonces, Pacheco sale en defensa de esos dirigentes. No sé si Pacheco tiene algún familiar en la dirección de impuestos internos. Sale en defensa, como dice Oscar, posiblemente el mejor escenario fue haberlo hecho de manera discreta directamente al presidente de la República, pero si lo hace así, nadie lo hubiese escuchado, más allá que el presidente de la República, y para los fines del lugar, el escenario natural político es la Cámara de Diputados. Entonces ahí están todas las cámaras, ahí está todo el mundo, y ahí puede ser escuchada la voz de Pacheco, que no es la primera vez que usa el escenario para llamar la atención, de hecho hasta de la propia primera dama y de sus hijas en aquella ocasión con el tema del Código Penal. Entonces, sin duda el presidente tiene preocupación por terminar una buena gestión de gobierno. Los partidos tienen buenos dirigentes, buenos hombres y mujeres preparados, con capacidades, pero el que llega, si no es de la organización, quiere llegar con sus personas de confianza para designarla en los puestos más importantes de esta institución, y es lo que ha pasado ahora, en primer lugar con el Ministerio de Hacienda, porque es una cadena, y posteriormente con la Dirección de Impuestos Internos. Entonces, eso sucederá pasando y seguirán los malestares en los partidos políticos, en este caso el PRM, que es al que le toca ahora, con dirigentes que no se sientan a gusto, porque bueno, llega una persona que no necesariamente es un dirigente de la organización a disfrutar del poder o a trabajar por el gobierno, y llegará siempre con sus personas que no necesariamente son lo que trabajaron para estar en el poder. Mire, Lo que sí yo estoy seguro es que la voz de Pacheco se oyó, No, se oyó. más allá del palacio. Johanna recuerda que, dicho sea de paso, yendo a Johanna, no solo Freddy, que es un poco organizado económicamente, la compañera estaba por Madrid y yo no he visto nada aquí. Yo creo que usted está contagiando esta cosa. Freddy. Se lo mandé con Freddy. Freddy no lo entregó. Ella trajo una gripe. Dígase aquí, venga para que la coja la Además suya. de la gripe. La compañera pasa 2 semanas en Madrid. pero- Además de la gripe. y entonces no hay le nada. Le traje una cosita que se la dejé con don Freddy. Él la recibirá. Él la recibirá. En el 2040. Mire, ahí hay de todo, ahí hay de todo. Debo decir que los malestares de los que se hizo eco Alfredo Pacheco, tengo información de que él le comunicó al presidente de la República el tema, lo conversó con el presidente de la República. Y luego lo plantea en el ciclo, lo plantea en la Cámara de Diputados, y no es la primera vez, como decía Giovanna, que Alfredo se manifiesta en esa dirección. En aquella ocasión, con lo del código, él entendió que se había irrespetado a los compañeros suyos en la Cámara de Diputados, a los compañeros de partido, y él salió a defender a sus compañeros, y eso le generó un aplauso extensísimo, un rato de aplauso a Alfredo Pacheco, porque estaba reivindicando las acciones o los compromisos de sus compañeros, de sus pares en la Cámara de Diputados. Esto último también le generó un gran aplauso. Incluso está en las redes sociales un diputado, un grupo de diputados que comenzaron a celebrar. No, salió un diputado ahí que dijo una palabra. No, dijo, yo me di un humo cuando... No pronunciable aquí. Sí, o sea, Alfredo Pacheco, lo que él está planteando, y es por lo que digo que hay que ponerle atención, lo que él está planteando es un discurso que se está manejando al interno del partido
Y Alfredo Pacheco, en su condición de dirigente político del partido, supongo, pienso, creo, encarna un sentimiento que se está dando que debe canalizarse, yo entiendo, de otra manera es verdad, o que debe tener algún tipo de respuesta, porque en contraposición con eso, ¿quién puede negarle al presidente de la República el derecho que la Constitución le da para designar a los funcionarios? Y peor aún, o diría yo para el presidente mejor aún, resulta que las designaciones que ha hecho el presidente de la República en los últimos días son designaciones de lujo. Yo no sé cómo el presidente convenció a Pedro Urrutia. Pedro Urrutia es uno de los ciudadanos que más sabe del tema impuesto en la República Dominicana. Consultor de las empresas más grandes de este país. Un hombre que el dinero le sobra. O sea, que Pedro no tiene problema económico ninguno. Sí, su vida está resuelta. Incluso su vida está resuelta con gente que no tiene nada que ver con política, que son los del sector empresarial, a lo que él ha representado frente a la DGI, a los que él asesora, profesor universitario, no sé si ya sigue dando clases. Pedro es una eminencia. Entonces, yo no sé cómo Pedro le aceptó el cargo al presidente, con lo que implica la responsabilidad y las limitaciones. Yo, por ejemplo, yo trabajo como consultor de una empresa en materia de comunicación, y Pedro trabaja para esa empresa también. Y entonces a Pedro lo han llamado después de que lo han nombrado para consultar. No, yo no puedo. Y mandó carta de renuncia, como tiene que hacer, ¿verdad? Pues él dejó de ganarse ese dinero que se le pagaba ahí. Pero es un caso que yo conozco y manejo, ¿verdad? Pero Pedro es consultor de decenas de empresas importantes y le aceptó el cargo al presidente. Magín Díaz, que tampoco es del PRM, estaba siendo consultor de importantes grupos económicos del país y le estaba yendo muy bien. No sabía qué hacer con el dinero, Magín. Yendo a comer a restaurantes, por lo menos 2 o 3 veces por semana, con su esposa, tranquilo, con amigos, tranquilo, sin nadie que lo chequeara, sin nadie que lo vigilara, que el DNI anda siempre detrás de los funcionarios a ver dónde van, con quién andan, con quién se juntan. Magín renunció a eso para irse a servirle al gobierno del presidente Abinader. Pero Jorge Subero Isa, yo no sé cómo el presidente lo convenció de que le aceptara ser consultor jurídico. Que su esposa no quería que aceptara nada. ¿Cómo convenció la familia entera? ¿Cómo convenció a la esposa para que le soltara ese hombre que vaya a hacer horario a Palacio, a hacer jornada larga de trabajo en Palacio con el presidente de la República? Yo me sigo preguntando cómo lo convenció, no lo sé. Oliverio Espaillá, un hombre de dinero, de mucho dinero, un productor exitoso en materia agrícola, una estrella, un ejemplo de la producción agrícola, sobre todo en el área del arroz, que es su fuerte. Una familia muy bonita, lo comenté en una ocasión que conocí, me invitó a su finca, conocí a sus hermanos, conocí a su esposa, una gente muy bien avenida, muy campechana. Aquí lo entrevistamos, pero bueno, aquí lo entrevistamos. Brillante. Yo digo, tampoco sé cómo Luis Abinader convenció a Oliverio. Es una gente decente, trabajador, un ejemplo de trabajo. Que no le sobra tiempo para nada, para entender su cosa nada más. Yo digo, ya trabajó mucho, sus hijos están manejando la finca, ya está para disfrutar su vida. Entonces yo digo, es cierto que el PRM tiene razón a quejarse porque el presidente prefiere gente del sector externo, incluso haya personas en las que él confía que le da más de un cargo. Yo he dicho eso en varias oportunidades. El presidente cree tanto en la eficiencia que al que le resulta le pone un cargo y le pone otro. O no tiene gente con la suficiente preparación para nombrarlo. Entonces yo digo, ese tipo de cosas puede generar situaciones. Eso del gobierno compartido, eso era una expresión de Peña, y yo debo decir, y esto la gente del PRM o del antiguo PRD, que para mí es lo mismo, pueden perfectamente recordarlo. Cuando Hipólito se convierte en presidente, Hipólito hace un reparto del gobierno de las fuerzas políticas del partido del PRD y le dio a una figura importante como Atoy de Campos, entonces le dio algunos cargos en el exterior, se repartió al gobierno, a los de Fello le dio tal cosa, a los de Milagro le dio tal cosa, eso se produjo y de alguna manera Luis Abinader cuando asume su primer gobierno hizo algo parecido y lo hizo básicamente con las fuerzas que tenían gravitación en el partido en ese momento y por eso Hipólito Mejía tiene una participación tan importante, o los suyos tienen una participación tan importante en el gobierno. O sea, así se hizo. Ahora que el gobierno está cerrando, que el presidente se va dentro de 2 años y algo, y que ya no vuelve a ser presidente, me imagino,
él está animado a cuidar su administración y a hacer un gobierno para la historia. Y se está haciendo acompañar de gente que más que políticos son técnicos de una alta reputación. Es lo que yo puedo leer sobre lo que el presidente está decidiendo, pero esa preocupación o ese empeño del presidente no necesariamente está siendo comprendido por la base del partido, y si el partido no termina contento con él, que es una situación complicada, yo creo que el presidente pudiera tener dificultad a lo interno de su organización, que él no tiene otra, que el PRM. Él está ahí porque el PRM lo escogió primero como candidato a la presidencia y se convirtió en presidente. Lo que estoy diciendo es un tema muy complicado que el presidente habrá de manejar, pero sin duda que las designaciones que ha hecho el presidente yo creo que no pueden ser mejores. O sea, creo que ha sido muy certero al escoger gente de la estirpe que hemos mencionado para que le acompañen en esta gestión de gobierno. Y a partir de ese brillante análisis que usted hace, digo yo, usted escribió eso, ni le quito ni le pongo nada, los dirigentes están para dirigir la base, ¿verdad que sí? Los líderes dirigen la base, no se suman a ella. Entonces, tal vez, y sin el tal vez, de los principales dirigentes populares en contacto con la base que tiene el PRM es Alfredo Pacheco. ¿Qué debe esperar el líder de ese partido, el cabeza del gobierno, de un hombre como Pacheco? ¿Que lo muevan a Pacheco la base o que Pacheco oriente la base? Porque Pacheco lo que debería estar orientando la base. Entonces, espérense, calma. Y seguir con esa línea. Él habló con el presidente, ya le habló con el presidente, espérate, sigue hablando. Y tú vas a conseguir el objetivo de que te muevan por otro lado, que te coloquen, pero no sumarse a eso. Y yo entiendo a los diputados aplaudiéndole, claro. Es populismo. Pero a quien tiene que entender y a quien tiene que ayudar, repito, es al presidente. Porque yo voy a repetir lo que dije ahorita. Y yo creo que por lo menos lo he hablado con 2 o 3 de los aspirantes que quieren sustituir al presidente de la República en el 28. Si Luis no termina bien su gobierno, olvídense del 28. No importa el que gane ahí, internamente. Van por la oposición. Entonces yo supongo, como decían a aquellos amigos, los Abigail en el cuando Hipólito, que mejor arriba con presión. ¿Verdad? Y abajo con depresión. Cojan su presioncita de la base y canalícenla. Pero si se ponen a pelear y a dar esa imagen tan fea, un gobierno que lo que busca... O sea, ¿tú crees posible que un gobierno que está tratando de sacudirse la vaina de Senasa, el fin de año tan malo que tuvo, es justo que el presidente tenga que lidiar con esta vaina ahora? Con un consejo de gobierno para arrancar, ¿verdad? A ver cómo se quitan esa modula de arriba. No, hombre, no. Y que sea internamente que los roben.